Ahora le invito a Nacho Calderón, mi amigo Nacho Calderón, que pase al escenario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siento estropear el recreo. ¿Qué le vamos a hacer? Me han dicho que tenía que salir, así que aquí estoy. Bueno, buenas tardes por tercera o por cuarta vez, ya no sé, he perdido la cuenta. Como antes ha sido siempre acompañando a otra gente, yo sí que quiero ahora, que es un ratito que tengo yo para completar yo, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible el ION y que han hecho posible que estemos aquí, tanto Malena y Antón como yo. Para mí es un placer y un honor estar aquí, aprender con tanta gente valiosa, interesada por cambiar la realidad de las escuelas y bueno, ojalá que de estos días, estoy seguro, salga algo pues valioso. Bueno, pues si pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a comenzar con algo que antes dirigía a las autoridades y que quiero recalcar. ¿De dónde viene la educación inclusiva? ¿Y hacia dónde va la educación inclusiva? La educación inclusiva viene de una realidad injusta que provoca sufrimiento. Este es para mí uno de los grandes aprendizajes sobre esto que se llama educación inclusiva, que tanto escuchamos y que muchas veces pues se descafeina hasta el punto de que ya no hay nadie que la conozca. Entonces se decía esta mañana, se hablaba de educación inclusiva cuando en realidad no parecía que estuviéramos hablando de educación inclusiva. Decía, ¿verdadera educación inclusiva o no? Y tiene que ver con esto, con que se ha convertido en parte en un discurso políticamente correcto, que todo el mundo habla de la inclusión, pero una cosa es hablar de la inclusión y otra cosa es hacer realmente inclusión. Bueno, este es un ratito de conversación que me he traído de un evento parecido a este que hicimos en México hace, pues creo que, no sé si 6 años o una cosa así. Si os parece, proyectamos el vídeo. Y tengo dudas cuando tenga que pasar a la primaria, yo no sé cómo lo van a tomar los demás maestros, qué escuela va a poder aceptarlo, porque sí, la única escuela de gobierno a la que acudí, me decían sí lo acepto, pero él aún no controlaba esfínter, entonces así no le vamos a cambiar el pañal, no habla, entonces no le vamos a entender, no va a ir al parejo de los demás. Yo entiendo que no iría al parejo de los demás, pero ¿por qué no darle la oportunidad a nuestros niños de estar a la par con los demás compañeros y de demostrar todas sus capacidades? Bueno, en este caso una madre habla del problema del acceso, que es un problema que no está resuelto en Paraguay, que tampoco está resuelto en España y que no está resuelto en muchos sitios. Pero, y por supuesto hay que resolverlo. El primer requisito es la presencia, el primer requisito de la educación inclusiva. Ahora, ¿solo con la presencia basta? Porque aquí de lo que se está hablando es de que ni siquiera se tiene presencia. Siempre hay toda una retahíla de argumentaciones que sirven para decir que la persona o no está, o no debería estar, o no es el sitio adecuado para que esté. Pasamos al siguiente, por favor. Este fue en ese mismo evento, un grupo, el otro era un grupo de familias, y en este caso era un grupo de estudiantes. Y una de ellas, María, habla de su hermana que está sentada al lado de ella. Es no dejar entrar a una escuela a un niño por su discapacidad. Entonces, pues muchas veces, creo que ese es uno de los problemas más grandes, porque pues nos las pasamos batallando, buscando a ver en qué escuela pues aceptan. Entonces yo creo que
pues en todas las escuelas deberían de aceptar y no hacer una diferencia. Porque la realidad es que se hace la diferencia. Y aquí lo que se está poniendo de manifiesto es algo muy profundo, en realidad muy, yo diría, descarado, ¿no? En el que ni siquiera se está facilitando la presencia de algunas personas. Pasamos, por favor. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre por una concepción profunda de quiénes somos y de quién es legítimo, un estudiante legítimo en la escuela. Esta mañana escuchaba, no recuerdo a quién, a una de las personas que habían participado en los talleres, a ver si encuentro, sí. Decía, bueno, sí, lo decían del equipo técnico. Decían, la frase fue, no, me estoy equivocando. Sí, el equipo técnico dijo, hay que dar valor a lo que es la persona, dijo el equipo técnico. Y la representante de familias dijo, palabras textuales, quieren ser vistos nuestros chicos como personas. Vale, esto que se ha dicho así, ¿no? Y que seguro que la madre de Paula no estaba pensando en la profundidad de lo que estaba diciendo, en realidad es algo enormemente profundo. Y me gustaría que profundizásemos un poquito más en esta idea. Para eso traigo un fragmento de una entrevista de televisión que le hacen a dos personas, a Alexander Jolien y a Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es uno de los grandes psiquiatras del mundo ahora mismo, es creador de las teorías de la resiliencia y Alexander Jolien se presenta al principio, en realidad es presentado por la presentadora, lo comento porque entra un poco atropellado el vídeo. Dice, Alexander Jolien se presenta usted de esta manera en su página web. Si ponemos el vídeo, por favor. Et philosophe. Et quand on va voir sur votre site, vous marquez écrivain et philosophe, mais avant vous marquez homme, écrivain et philosophe. C'est intéressant comme précision. Vous avez Au cas où il y aurait des doutes. Oui, c'est bien de démarrer une relation sur des bonnes bases. Non, c'était juste pour revendiquer le droit d'être un homme à part entière et contre le danger d'être réduit justement au handicap. Ouais, donc c'est ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous réduise à ce handicap moteur avec lequel vous êtes né, qui a fait que vous avez passé 17 années en institut. Oui. On vous a beaucoup résumé à ça et dénié ce profil d'homme finalement. Oui, Ouais. exactement. Profil qu'on vous a vous aussi refusé, profil d'homme, Boris Cyrulnik. On va parler de votre enfance. Vous avez eu tous les deux des enfances assez à part, très différentes l'une de l'autre. Mais vous aussi, en tant que juif, pendant la Deuxième Guerre, on vous a complètement dénié, même à 6 ans, tout petit, le droit d'être un homme plus tard. Oui, absolument. Je considérais que j'étais chassé de l'humanité et que j'avais pas la possibilité d'être, j'avais pas le droit d'être humain alors que j'en avais la possibilité. Donc il a fallu faire comme Alexandre, il a fallu gagner sa place. Bueno, me parece, este fragmento yo cuando lo escuché me pareció increíble porque le dice al principio, me parece llamativo que usted se presente de esta manera, ¿no? Como hombre, escritor y filósofo. Eso que ponga hombre al principio. Y le dice él, sí, claro, porque si no digo hombre, se entiende que no lo soy. Pues de eso es de lo que estaba hablando esta mañana la madre de Paula, cuando decía, quieren ser vistos nuestros chicos como personas. Porque sin ella darse cuenta, está diciendo, no están siendo vistos como personas. Sin ella darse cuenta, o ella dándose cuenta en realidad, claro, porque esto lo está haciendo explícito. Y aquí algo que me encanta es que Boris Cyrulnik dice, mi infancia es como la de Alexander Jolien. Y lo que él ha vivido es algo muy brutal, es la pérdida de la humanidad más brutal que seguramente podamos pensar ahora mismo. Es un judío
en campos de concentración nazi, donde se han convertido en pura carne. Se han convertido en cualquier cosa menos en seres humanos. Han sido deshumanizados hasta el punto de haber sido, como él dice, arrojados de la humanidad, ¿no? Pues de esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de educación inclusiva. Y de esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de que un colegio no admite a una persona. De esto es de lo que estamos hablando. Y de esto es de lo que estamos hablando cada vez que estamos haciendo una educación que excluya determinado grupo de personas. ¿Pasamos? Esta imagen es de otro gran momento. Si quitamos las letras un momento, por favor. Sí, dice, una huelga de trabajadores afroamericanos del sector sanitario en Memphis en el 68. Gracias. Me parece que la fotografía, hay muchas fotografías de este momento, pero esta fotografía es brutal. Unas personas que van con unos carteles en el cuerpo y que, fijaos lo que hay alrededor. El peligro de lo que dicen esos carteles. Hasta el punto de que haya fusiles y tanques alrededor de ellos, ¿no? Y la fotografía me parece increíble porque el mensaje es radical y absolutamente impactante. Yo soy un hombre. Lo que estaban diciendo es, ¿tendré yo derechos como trabajador o no? Yo soy un hombre. Y la fotografía es mejor todavía porque en el medio de ella hay alguien que no necesita llevar el cartel. O sea que de lo que estamos hablando es de personas que son negadas en su humanidad de manera sistemática, y lo son por las instituciones. En este caso nosotros estamos hablando, pasamos por favor, hablamos de la escuela. Entonces, hablar de la educación inclusiva es hablar de revolucionar la escuela, de revolucionar un sistema que está acostumbrado a funcionar de una determinada manera. Y eso no ocurre por consenso. Eso ocurre, por ejemplo, por grupos sociales como el que hay aquí convocado, que están disintiendo de un sistema escolar que está excluyendo a determinadas personas y que no está valorándolas como lo que son personas, con los mismos derechos que el resto. Entonces, en gran medida, un grupo como este debería ayudar, acompañar a todas esas personas a poder decir no está bien este sistema y tenemos que hacer otro. Siguiente, por favor. Nosotros eso allí en España lo comenzamos en 2018. No hay en realidad gran diferencia temporal, ni tampoco demasiada diferencia en la metodología que estamos siguiendo. Nosotros comenzamos en 2018 en un encuentro. Nosotros nunca hicimos congresos, siempre hicimos workshops, es decir, talleres en los que la gente de manera participativa construye cosas. En parte lo que habéis hecho esta mañana ha sido esto, ¿no? El workshop. Pero nuestros eventos han sido eventos que todo el tiempo son sobre eso. Y este primero tuvo algo muy bonito, que fue que previo a ese encuentro le pedimos a la gente que nos enviase vídeos en los que nos contaran un dolor y una alegría que habían vivido, en particular con la orientación escolar de algún familiar o en primera persona. Entonces, estos son algunos de los testimonios que mandaron. Eran vídeos muy cortitos, de 3 minutos aproximadamente, en los que contaban eso, un dolor y una alegría. La escuela tiene cosas negativas y cosas positivas, pero partir del dolor es partir de algo que hay que cambiar. Ahí entre todas esas personas veis, la que está con el fondo morado es Carmen, que es la madre de Antón. Ella contó una historia fantástica y un análisis que hizo sobre la historia y la trayectoria de Antón. Bueno, aquellos vídeos pequeñitos fueron como el germen de un análisis. Pasamos, por favor. De un análisis que fuimos construyendo en ese 2018, pero después en otros encuentros que íbamos haciendo a lo largo del tiempo. En esos encuentros íbamos de alguna manera construyendo las líneas de trabajo
que íbamos a seguir durante el tiempo hasta volver a encontrarnos, que es algo como lo que ha ocurrido aquí desde el año pasado hasta este ION. El año pasado se hizo un decálogo, ¿era? Un decálogo, un manifiesto. Se hizo un manifiesto y ese manifiesto ha orientado el trabajo que se ha estado haciendo hasta ahora. Bueno, una de las cosas que nosotros, que han surgido de la organización de la gente que como aquí, allí en España, nos hemos ido agrupando bajo ese nombre de quererlas, crearlas, ha sido algunas campañas. En realidad, esta fue una gran campaña. Una madre un día dijo en una red social, puso así en Twitter, listado de excusas para no hacer inclusión. Yo empiezo. Primera, no hay recursos. Solo puso eso. Y ese fue el inicio de una campaña brutal en la que se recibieron pues, más de 400 respuestas como esta que tenemos aquí. Si atiendo a tu hijo, no puedo atender a todos los demás. Recuerdo que cuando yo voy viendo cómo va sucediéndose toda esta campaña, me parece increíble que la gente le está pasando algo que es lo que ha contado antes Antón. Dice, yo me siento orgulloso, ¿no? Dice, yo ahora, así como ha cerrado Antón, dice, yo me siento orgulloso. Pero venía de la vergüenza. O sea, que se ha convertido en el proceso que es educativo, en ese proceso que él ha vivido, ha pasado de la vergüenza al orgullo. Esto no es algo nuevo en un colectivo, esto ya ha ocurrido previamente en cambios sociales de otros colectivos, ¿no? Pues aquí ocurrió lo mismo. Con esta campaña, de repente comienzan a responder un montón de personas contando cuáles eran las excusas que le habían dado a su hijo. Y cuidado, que esta madre no dijo listado de argumentaciones que hace la escuela. No, dice listado de excusas. Y entonces reconvierte la cosa. El discurso, que es el discurso más oficial, el que se supone que tiene la legitimidad, porque lo decimos los profesionales, de repente es como que se ha visto que el emperador está desnudo, ¿no? Hasta tal punto que solo un profe se atrevió a contestar en negativo a esto, ¿no? Él dijo, no recuerdo cuál fue la respuesta, algo así como, no, pero es que no entendéis que pasa, no me acuerdo qué es lo que. Y entonces alguien le responde, esa excusa está en el número 45. ¿Quiere decir que el profesorado no tenga dificultades? Por supuesto que tiene dificultades, pero esto es lo que se está encontrando en la familia una y otra vez sobre algo tan sensible como que es que su hijo o su hija se ha convertido en una cosa hasta perder la humanidad, hasta ser expulsado de la humanidad. ¿Pasamos a la siguiente? Estas son imágenes que ha hecho un padre de algunas de esas excusas. Allí estará mucho mejor porque hay menos alumnos. Allí es en el Centro de Educación Especial. Esa es otra de las excusas que utilizamos, ¿no? Y después de un tiempo de este listado de excusas sale otra nueva campaña también para mí impresionante que se llama pasamos por favor, y no pasa nada. Esta madre lo que dijo es vamos a convocar a la gente que cuente las cosas que ocurren y que no pasa nada que ocurran. Y este es un ejemplo. A mi hijo siempre está solo en el recreo, nadie hace nada y no pasa nada. ¿Pasamos a la siguiente? Dice, mejor que no venga a la excursión, que se quede en casa y no pasa nada. Entonces, unos padres y otras madres y otros niños van viendo que eso que era algo que te decían que era una argumentación en la escuela, que era algo legítimo en la escuela, de repente comienza a cuestionarse porque no es algo que vivas tú. Antón y Malena decían, lo que veíamos es que teníamos muchas cosas en común,
Cosas en común son algunas de esas cosas que eran inconfesables por la escuela. Y entonces ocurre una cosa, pasamos por favor, que cuando lo privado se convierte en público, pueden pasar cosas, pueden convertirse en una lucha colectiva. Pasamos, por favor. Y entonces de lo que se trata es de cuestionar el sentido común, porque el sentido común, eso que parece que es tan bueno, el sentido común a dónde nos lleva es a la situación donde estamos. Y aquella madre, una madre que después de trabajar en la campaña, le dicen un día, oye, que la clase de tu hija se va a una excursión, el aula de referencia, pero tu hija, que está en el aula de apoyo, no le han dicho nada. Entonces la madre se da cuenta, va a hablar con la tutora y le dice, oye, mira, que no me habéis avisado de esto, y la excursión es mañana. Y entonces la tutora le dice, pues ya es que se me ha olvidado. Y entonces le dice, pero ¿cómo se te va a olvidar si es tu alumna? Y dice, porque como siempre está en el aula específica, en el aula especial. Y entonces la madre dijo, pues ese es el problema, que como está en el aula especial no es tu alumna. Y entonces yo lo que te voy a decir es que mañana mi hija va a la excursión. Y le dice, aquella maestra le dice que no puede porque ya no hay entradas para el evento que iban a ver. Y entonces la madre le dice, pues que sepas tú que mi hija va, y si no, no va nadie. Y entonces al día siguiente se presenta allí con su hija, con su gorra y su mochila, preparada para ir a la excursión. Y se pone delante del autobús. Y dice, ya no sale más. Y el autobús no salió. Y a las semanas volvió a ocurrirle a otra madre. Y esa otra madre dijo, pues yo voy a hacer lo mismo que tú. Perdón, me he saltado el paso intermedio. Es que a la siguiente excursión, esa niña fue a la excursión. Y desde entonces no ha dejado de ir a las excursiones. ¿Qué se hizo allí? En realidad lo que se hizo fue forzar una realidad. Forzar que eso ocurra, porque no iba a ocurrir. Y al forzarlo ocurren cosas, que es que el resto de compañeros y compañeras comienzan a conocer a esa chica. Bueno, y ya que me he adelantado, otra madre, unas semanas después, dice, pues yo voy a hacer lo mismo. Y me voy a poner delante del autobús de la excursión. Y entonces esta primera madre le dijo, y yo voy contigo. Y entonces ya eran dos madres delante del autobús. Esto es una acción colectiva contra una exclusión. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es un ejemplo de cómo se desarrolla la agencia. Tengo aquí, gracias. ¿Cómo se desarrolla la agencia? La agencia es la capacidad que tiene el ser humano de ser sujeto, de decidir, de tomar parte en la realidad en la que vive. Antes, en la sesión que hemos tenido con Malena y con con Malena y con Antón, hemos hablado un poco de Indira. Indira es una de las estudiantes del grupo de estudiantes por la inclusión que ha desarrollado mucho su agencia. Este es un vídeo cortito que yo creo que muestra un poco eso. Soy Mira, tengo 17 años, vivo en Vitoria-Gasteiz. Soy una persona que cuando veo una injusticia va para adelante a luchar contra esa injusticia. En las escuelas hay falta de amor para algunas personas. Fue un gran honor y nos dieran ahí ese premio por trabajar para que las escuelas sean inclusivas para todos. Es un grupo de toda España que es muy diverso y nosotros no reuníamos y a raíz de eso hablábamos de las diferencias en la escuela y vimos que todavía que había cosas que cambiar. Se hizo una guía muy interesante. Niños y niñas no pasen por lo que yo pasé.
mi escuela, la que haga yo, que se va a llamar Villa Colores, no va a tener ni aulas específicas ni nada de eso, no, porque todos van a estar juntos ahí aprendiendo. Es que es lo mejor para todos. Nuestra pelea y nuestro trabajo ha sido para que Indira permanezca dentro del sistema. A Indira le han sacado del sistema porque las opciones que nos daba el sistema eran opciones agregadas. Si nos separamos de pequeños es imposible la convivencia entre todos. Estudiar me encanta, sí. A ver, activista que ya lo soy, bueno, y política también, para hacer que se cumplan las leyes y la Convención de Naciones Unidas. Dice que las personas con discapacidad tenemos derecho a una educación inclusiva. Y todavía hay leyes que se nos permite todavía separarnos. En el colegio de antes, los profesores a mí no me explicaban nada, entonces claro, yo me aburría. Ellos sí que consideraban que yo tenía que estar aparte, segregada en un aula especial, que tenía que estar con los míos. Indira en secundaria estuvo en el aula ordinaria porque era una cabezonada mía, o sea, nunca se ha entendido como su legítimo derecho. O sea, ella estaba allí en clase y era una inclusión física. Éramos 30 menos 1. ¿Quién era la menos 1? Yo. Sí, faltaba conocerme, tener algo más de amor. Y en los patios no estaba con mis compañeros. Mira que yo lo intentaba, pero nada, era imposible. Que era invisible total. Yo le llamaba cárcel. Pues le falta humanidad y convencimiento de que cuando se segrega a unas personas por su condición, se está vulnerando el derecho de esas personas y el derecho de los demás, porque se les está privando del derecho de convivir con la diversidad. Estoy estudiando en el Instituto de Europa. Hago formaciones para desempleados. No hay ni aulas específicas, ahí sí que me enseñan, si hay una más. Yo voy feliz. Bueno, algunas sentencias, ¿no? Noemí, la madre, dice: no solo es que se vulnera el derecho de esa persona, se está vulnerando el derecho de todas las personas. Indira dice: en las escuelas hay falta de amor hacia algunas personas. Y ese es el saber, el conocimiento que hace falta rescatar en las escuelas y que solo pueden ofrecer personas como Indira, que han pensado mucho sobre su propia experiencia. ¿Pasamos, por favor? Entonces no se trata solo de la presencia, se trata de la transformación de la escuela ordinaria. Voy a pasar muchas rápido porque voy fatal de tiempo. Bueno, el primer tema, que es el tema de... Perdón, vamos para atrás porque me he envalentonado demasiado. Una atrás. Ahí, gracias. Decía que es la transformación de la escuela ordinaria. A ver, no quería enrollarme con esto, pero lo voy a decir. Pongo ahí la portada de ese libro porque es uno de los primeros libros que yo escribí sobre la historia de un chico que se llama José Medina, y yo a él lo conocí en un reformatorio. Recuerdo que cuando yo voy a hacer la investigación, que era una investigación biográfica, lo que quería era pues, que narrase su historia y aprender de esa historia para entender cómo se produce el fracaso escolar. Entonces a este chico, cuando voy a buscarlo al centro de menores, el primer día me dicen: oye, hoy no puedes hablar con él porque esta noche ha intentado suicidarse. Total, que por supuesto me voy, pero cuando estoy marchando del centro de menores me dicen: oye, espera, que quiero hablar contigo. Total, que nos reunimos en aquella sala. Siempre pienso que en aquella sala estábamos José Medina, yo y lo que había pasado el día antes, claro. Entonces me pregunta que de qué iba la investigación que yo iba a hacer. Y yo le cuento pues, que era una investigación que yo pretendía que fuera democrática, una investigación en la que vamos a aprender de su vida y tal. Y cuando termino de contarle toda mi película, me dice: ¿y yo qué gano con eso? Y entonces me dejó hecho polvo.
me dejó hecho polvo porque todo ese afán democrático que yo tenía en mi investigación, en realidad solo satisfacía inicialmente a mí. Bueno, esto diréis, ¿qué tiene que ver esto con la educación inclusiva? Pues tiene que ver mucho con la educación inclusiva, porque de lo que se trata es de revisar las relaciones de poder que existen en las escuelas. Esta era una relación de poder que él me desveló, que él me desnudó en ese momento, ¿no? Y por eso digo que se trata de una transformación de la escuela ordinaria para todo el alumnado que desafía las relaciones de poder y las desigualdades. Y en esas desigualdades hay privilegios y privilegiados. Y ahora una reflexión. ¿Quiénes son los privilegiados? ¿Quiénes somos los privilegiados? Quienes hemos pasado satisfactoriamente por la escuela. ¿Y quiénes somos esos? Nosotros. Los docentes somos un ejemplo de gente privilegiada por esta escuela. Y ahora se nos pide que cuestionemos esto. Que cuestionemos que eso que ha sido un privilegio, pero que tú has vivido como neutralidad, de repente lo conviertas en algo consciente y digas, ostras, si yo estaba siendo beneficiado por esto. Y ahora que actúes en consecuencia. Pero de esto es de lo que estamos hablando, porque cuando hablamos de alguien que se arroja de la humanidad, de lo que hablamos es de gente que se apropia la humanidad. Y aquí estoy yo. Estoy hablando en primera persona. Entonces se trata de pensar eso, de desafiar eso, a través del análisis de políticas, cultura y práctica. Esto está ya súper machacado, ¿no? Y nosotros lo pensamos en las dimensiones estructural, en las relaciones y en lo personal. Es decir, que para que se produzca un cambio real en las escuelas, tiene que haber todo esto, así, entramado. Bueno, pasamos a la siguiente, ahora sí. La primera diapositiva era para hacernos pensar un poco sobre de qué se trata eso de la educación inclusiva. Pero ahora la segunda pregunta o el segundo dilema para mí es ¿qué es lo que hay que saber? Y a mí me habían dicho que lo que había que saber estaba en un manual que se llama DSM. Y claro, ese manual en realidad lo que me dice es cómo convertir a las personas en cosas. Eso es un manual hecho para eso, para convertir a las personas en etiquetas. Y esas etiquetas diagnósticas en gran medida se convierten en el mayor problema de la persona, que ha pasado a convertirse en esa sigla. Y entonces traigo aquí algunos de los libros en los que yo lo que he hecho ha sido rescatar a las personas. Rescatar en el sentido de volver a escuchar a las personas como Elena o como Rafa o como mi propia familia, que cuentan qué es lo que vivían. Entonces, rescatar esas voces que son las voces profundas como las que hoy hemos escuchado aquí esta mañana, nos permite ver otra escuela posible. Entonces, las escuelas, cuando preguntan a las familias, y las familias, por ejemplo, cuestionan lo que hace la escuela, cuestionan el sentido común de la escuela, no deberían sentirse como un ataque, pero en muchas ocasiones se siente como un ataque, porque el sentido común no ha sido cuestionado por las personas de la comunidad escolar, por muchas personas de la comunidad escolar. Entonces, ese ataque se convierte esa conversación es convertida por la escuela como un ataque hasta el punto de que descalifican el valor de lo que dice la persona. Esta mujer está loca. Esta mujer se cree que tiene a otro hijo, que este no es su hijo, ¿no? Entonces esa descalificación lo que hace es volver de nuevo al mismo sitio. ¿Pasamos, por favor? Y entonces es rescatar a la persona frente a la cosa, conociendo, sabiendo que hay una gran distancia entre el saber pretendidamente científico y profesional. Digo pretendidamente porque en gran medida es un saber que en absoluto es neutral, aunque se revista de neutralidad.
Y hay que contar con los saberes de la familia y del alumnado. Pasamos, por favor. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién decide en la educación inclusiva? Si sabemos que el saber está distribuido, yo esto lo aprendí ya hace mucho tiempo con mi madre, pero más lo aprendí con mi hermano. Un día que en un arranque de profesionalidad se me ocurrió descubrirle que tenía síndrome de Down. Y entonces yo le dije, Rafa, ¿tú sabes que tú tienes síndrome de Down? Y en aquel momento yo recuerdo la cara de mi hermano. Y ¿qué dices, Nacho? Que sí que tiene síndrome de Down. ¿Qué dices? Hasta que en un momento hace el gesto de tocarse el cuerpo y decir, pero sí, si a mí no me duele nada. Entonces ahí me di yo cuenta del acto de violencia que yo estaba ejerciendo con mi hermano. De violencia revestida de profesionalidad y de responsabilidad. Entonces, ese saber que me hizo ver mi hermano, ¿sabría él algo más del síndrome de Down que yo? Digo yo, ¿no? Que sabría él más que yo de eso, ¿no? Y sin embargo, yo lo estaba convirtiendo en un enfermo que le tenía que doler algo. Eso es algo malo, que te tiene que doler el cuerpo. Si el saber está distribuido, entonces quien decide también tiene que estar distribuido. Es decir, no puede ser que sea algo que deciden los profesionales, sino que los profesionales tienen un saber y tienen una capacidad de acción, pero no vale solo con eso. Entonces, hace falta aprender a escuchar, que no es algo sencillo, porque yo podía no haber escuchado a mi hermano y no estar, pues no sé si habrán pasado pues casi 30 años han pasado de aquel momento en el que yo le descubrí aquello y sigo hablando de aquello. Yo podría haber pasado de puntillas por lo que dijo mi hermano y haber pensado, esto que dice es una tontería, o hacer que eso que me dice cuestione mi forma de pensarme y los privilegios que yo estaba manteniendo en esa conversación. Bueno, entonces tenemos que compartir responsabilidades. Pasamos, por favor. El dilema 4 va seguido de esto. Entonces, ¿quién se educa? Porque pensamos que cuando hacemos inclusión decimos, el niño está incluido. Y yo cada vez que lo escucho digo, ¡ah! Como si me clavaran 4 puñales. ¿Un niño incluido qué es? ¿Qué es un niño incluido? ¿Qué sentido tiene eso? La inclusión es algo que ocurre en un contexto, no es alguien que se incluye, que como si se incrusta, ¿no? Pero es que las personas no tienen que ser incluidas. A mí no se me ocurre pensar que mi hermano fue incluido en mi familia. Porque eso no hay nada más ortopédico que esa lógica, ¿no? Es la familia que es excluyente o no. Pues lo mismo ocurre con la escuela. ¿La escuela es excluyente o no? Entonces, se trata al final de cuestionar la normalidad. Este es el tema. De eso es de lo que hablamos. Bueno, ¿pasamos? ¿Pasamos? Y entonces, nosotros lo que hacemos es montar una arquitectura metodológica. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, desde el 2018, que tratamos de conectar a la persona con la estructura. Aquí de lo que habéis estado escuchando con Malena y con Antón es un proceso en el que las historias particulares de los chicos y las chicas se convierten en historias colectivas y se ponen en relación con la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las políticas, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con todo aquello que afecta a sus propias vidas. Entonces, ¿puede un niño que está siendo invitado a irse de la escuela convertirse en un interlocutor válido con las máximas autoridades que toman decisiones sobre su propia vida? ¿Puede una niña aprender
que tiene capacidad de acción para que esa realidad que está viviendo deje de ser así? Bueno, eso es lo que hemos intentado, y lo hemos intentado en las esferas individual, organizacional y sistémica. Dicen Hargreaves y Fulham, dicen que el proceso de cambio tiene que afectar a lo personal, a la organización y al sistema. O tienen que ser interseccionales, que es lo que dice Crenshaw, y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer todo el tiempo en nuestro movimiento. Es que reconozcamos que todas las formas de opresión en las escuelas en realidad tienen prácticamente los mismos mimbres. Y que por eso hay tanta identificación entre todos los chicos y chicas cuando se ponen a pensar sobre sus propias experiencias. Porque están hablando de qué es lo que ocurre en las escuelas que reprime, pues por ejemplo, a la infancia, o que reprime a la infancia con discapacidad, o que reprime a la infancia mujer, o que reprime a la infancia de pueblo. Pasamos. Y entonces nosotros hemos intentado, por una parte, generar un movimiento social y por otra parte, impulsar el trabajo en las escuelas. Estos son los dos grandes bloques de trabajo que hemos estado haciendo. Hasta ahora, el gran bloque, el que más hemos desarrollado, es el de la izquierda, el de generar un movimiento social, que lo hemos hecho con workshops participativos, con procesos participativos simultáneos en los que diferentes grupos, como estáis viendo ahí abajo, familias, profesionales y estudiantes, van haciendo avanzar su pensamiento, pero también construyendo propuestas de acción. O sea, no es solo hablar, es hablar para hacer. Y eso lo hemos hecho a través de dos grandes metodologías. Una, que es la narrativa biográfica y la investigación narrativa, que es hacer que la gente cuente su historia y que las historias formen un nuevo sentido común. Reinventar el sentido común es poner a pensar a personas que son capaces de salir de lo que hasta ahora ha sido lo normal y que contando su historia cuestionan la normalidad. Entonces, todas esas historias que se han ido contando y que se han ido recopilando y relacionando entre ellas forman un nuevo suelo para el movimiento. Y por otra parte están los procesos de investigación-acción participativa. Esos procesos de investigación-acción participativa han sido varios y simultáneos, que eran por colectivo o de todo el bloque. ¿Vale? Esto es una parte de lo que hemos hecho en Quererlas Crearlas. Y la otra parte es impulsar el trabajo en las escuelas, a través de la investigación-acción participativa también. Porque de lo que estamos hablando es investigación, análisis. ¿Qué pasa? 2. Acción. No cualquier análisis. El análisis tiene que estar vinculado con la reformulación de la práctica. Y 3. Participativa. No vale que lo haga solo el profesorado. Tiene que hacerlo junto a la familia y junto al alumnado. Y más allá, porque nosotros a las comunidades lo que invitamos es a que salgan, esta mañana ya se ha comentado también creo que fueron los técnicos, el grupo de técnicos, que comentaban la importancia de salir de la escuela y relacionarnos con otros agentes de la comunidad. Bueno, esto nosotros inicialmente lo hemos pilotado en una escuela que se llama La Parra, allí en Málaga. Y de esa escuela han pasado cosas. Ahora os voy a contar algo. ¿Le pasamos, por favor? Bueno, este es una guía que hemos utilizado para hacer investigación-acción a secas. ¿Vale? Investigación-acción, nada más. Traigo aquí dos historias de dos escuelas. Una en San Luis Potosí, en México, y otra en Almería, allí en España. Esta de San Luis Potosí, después de unos meses en los que la institución se pone a investigar junto con los chicos y chicas, particularmente con chicos y chicas, comienzan un proceso de reflexión. Esta mañana se hablaba de que las principales barreras son las mentales.
Y yo creo que este ejemplo es un gran ejemplo de cómo se pueden ir desmontando esto. Bueno, traigo aquí el informe de los primeros meses. Leo textualmente. La reflexión, dice, el proceso se inició con un diagnóstico que hace la escuela todos los años, ¿vale? Al principio del curso hace un diagnóstico en el que, con los datos que tiene, pues se pone a decir, bueno, pues tienen los datos de fracaso del año anterior, tienen los datos de problemas de disciplina, tienen, en fin, y hacen una reunión, ¿no? Y entonces dicen, venga, pues vamos a hacer esta reunión, pero que esta reunión sea el inicio de un proceso de investigación-acción. Y entonces se ponen a reflexionar sobre este diagnóstico y deciden un foco de investigación. Dicen, ¿qué es lo que vamos a investigar este año? Pues lo que vamos a investigar es la preocupación porque el alumnado etiquetado con necesidades educativas especiales se pueda sentir más parte del resto de grupos de la escuela. Bueno, para hacerlo, pues en el proceso hacen encuestas a las familias, entrevistas con los estudiantes, eso estamos hablando del profesorado y equipos técnicos externos, ahí se llaman USAER. Se graban las intervenciones de algunos de los estudiantes para conocer sus perspectivas sobre los maestros y la escuela, etc. Vale, después también ponen en marcha un proceso que es de entrar un docente en el aula de otro docente para ver cómo hace y darle un feedback. Y después se hace a la inversa. Ese docente entra en tu aula para darte un feedback. Te cuenta cómo puedes mejorar la lección, ¿no? No es una crítica, lo que dice es cómo puedes hacer avanzar tu práctica. Bueno, dice, entre los hallazgos, el alumnado etiquetado con necesidades educativas especiales contó que se sentían raros, segregados, como si no fueran parte del grupo. E incluso se sentían ignorados por sus docentes, porque no les prestaban la misma atención que al resto, ni les tenían en cuenta. También manifestaban que no les creían, que no tenían confianza en ellos. Vale, esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo han dicho docentes del cole. Dice la maestra de apoyo, el alumnado no se sentía parte de su grupo, lloraban al hablar sobre sus experiencias en la escuela. Y dice el director del centro, dice, esto supuso un momento de gran dolor para el profesorado del centro. Cuando los estudiantes tomaron la palabra durante las entrevistas, algo que después continuó en un acto público, esto consistió en ofrecer la oportunidad de que pudieran expresar frente al profesorado cómo se sentían en su escuela. El profesorado posteriormente comenzó a compartir la preocupación por algo de lo que en gran medida no eran conscientes, generando un mayor deseo de mejorar la comunicación con el alumnado y la empatía y la inclusión. Todo ello tuvo importantes repercusiones en los procesos de aprendizaje. El profesorado mostraba fascinación por el rápido aprendizaje de la lectoescritura de uno de los chicos de tercer curso de educación primaria. Tercer curso de educación primaria sin saber leer. Dice, pero de repente aprende a leer. Dice, y eso ocurrió después de haber sentido que era escuchado y que el profesorado trataba de transformar los sentimientos de infravaloración. Evidenciaron así que ciertos cambios de actitud en el profesorado podrían conllevar cambios en el desarrollo académico y la inclusión con el resto de compañeros y compañeras. Dice el director, palabras textuales, en lo personal esto ha significado un cachetazo, porque pensábamos que éramos una escuela inclusiva. Esto es increíble, ¿no? Dice, pensábamos que éramos una escuela inclusiva. Dice, y he aprendido, y esto sí que es increíble, y he aprendido que es un proceso y hay que mantenerse en él. No es aplicar un proyecto, sino mantenerlo. Esto a mí me parece brillante. No es algo a lo que llegas, es algo en lo que estás todo el tiempo continúa. Y no se acaba, no es algo que se acabe, no es Antón y Malena no han solucionado ya aquí la papeleta, esto hay que continuarlo. Yo no he solucionado la papeleta, esto hay que continuarlo. El Lyon no ha solucionado nada, esto tiene que continuarse. Entonces dice,
El mayor aprendizaje ha venido de la palabra de los alumnos, y esto es algo que ocurre en todas las experiencias en las que he tenido la oportunidad de participar. Siempre lo que más se valora es la palabra, haber escuchado la palabra de los estudiantes. Cuando curiosamente decimos que uno de los grandes argumentos, que en realidad son excusas para no hacer inclusión, es que no tenemos recursos, pero el mayor recurso que existe por todas las escuelas en las que yo he estado trabajando avanzando en inclusión es escuchar al alumnado. Ese es el mayor recurso que tenemos. Dice, se tomó en cuenta los gustos y los intereses y la palabra de los niños. Esto causó mucho impacto en los docentes, que solían tomar decisiones al margen. Dice, es que en realidad pensaban también que lo emocional no era importante y que lo importante era centrarse en lo académico. Y lo que se dan cuenta este grupo de docentes es que, wow, si presta atención a lo emocional, entonces lo académico sube. Y dice una maestra, dice, nos dimos cuenta de que somos una barrera. Esto me parece una maravilla. Y nosotros pensábamos que las barreras eran otra cosa y que estaban en otros lugares. Comúnmente decíamos, tiene problemas cognitivos o tiene. Y nosotros no. Entonces, es un gran avance cómo ha comprendido qué son las barreras. Si es que yo he escuchado eso de, tiene barreras auditivas. Pero bueno, ¿eso cómo es? ¿Que tiene la barrera en el oído? ¿O que tiene la barrera en los ojos? La barrera es algo externo a la persona y puede ser una barrera mental, que es lo que estabais esta mañana hablando. ¿Y cómo se llega a esta conclusión? En el equipo técnico se decía, tienen que ser con tiempos que no sean los de clase. No estoy de acuerdo. Tienen que ser los tiempos del trabajo en la escuela, en los que, claro, eso sí, necesitamos el apoyo o la organización para poder tener tiempo para pensar sobre la práctica y que no sea todo atropellado. Pero tiene que ser en el proceso, en el trabajo, ¿no? Bueno, este es el primer caso. El segundo caso ni os lo voy a contar porque es una escuela en Almería en el que un grupo de docentes se ponen a pensar sobre cómo ocurre el aprender de otros docentes. Bueno, he dicho que no lo voy a poner. Venga, sí, lo voy a poner. Pasamos, por favor, a la siguiente. Y escuchamos, yo creo que son como 2 minutitos, hablando en una reunión del claustro que están trabajando en las reuniones de claustro que tienen todas las semanas, tienen una reunión. En muchos claustros dicen, esas reuniones son reuniones que no valen para nada. Y estas se convierten en reuniones de análisis pedagógico de lo que ocurre, ¿vale? Llevan un tiempo trabajando con lo que se llaman lesson studies, que son lecciones que van dando y que otros compañeros asisten a esas lecciones. En mi caso ha supuesto un autocuestionamiento sobre nuestra labor docente. Creo que el vernos unos a otros fomenta la creatividad. Se ha visto que el profesorado tiene dudas, que tiene incertidumbre, que no todo es tan fácil, que te sientes identificada cuando las cosas no salen bien, no eres la única. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo hago yo para aprender a hacer preguntas inteligentes a mi alumnado y adecuadas para que puedan continuar adelante? Yo creo que ahí tenemos un trabajo importante y difícil para nosotros. Me gustaría que compañeras que tienen mucha experiencia, ¿vale?, en esta línea educativa nos tutorizaran y nos aportaran esa experiencia a nuestra aula. Pero ahora yo quiero que tú vengas, que llevas, como decía Laura, más experiencia y tal, venga a mi clase y que me vea a mí cómo me desenvuelvo. Que ahí voy a lo que decía Laura. ¿Para qué? Para que yo me sienta acompañada. Yo que tengo menos experiencia o quiero mejorar mi práctica docente. Para que yo me sienta acompañada, para aprender cómo desenvolverme en mi propio aula con las características de mi alumnado. Claro. Y para que haya un apoyo en el momento que yo me caigo pedagógicamente, alguien me diga, no pasa nada que yo pasé por ahí.
y no pasa nada, porque tienes que pasar por ahí para llegar a tener esos resultados. También sería interesante, no sé, contactar con otros centros de otros sitios que a lo mejor también sigan en esta misma línea pedagógica, pero que nos puedan aportar cosas nuevas, otra mirada, otra visión, ¿no? Que a lo mejor no se nos haya ocurrido, ¿no? Bueno, es un gran ejemplo de cómo unos docentes aprenden de otros y cómo se le queda corto lo que ya han empezado a hacer. Y daos cuenta que es en el ejercicio del trabajo. No es algo, porque no es algo que se puede hacer en laboratorio, sino que es algo que ocurre en tu aula. Dice, y ahora voy yo a tu clase y veo cómo tú lo haces. Y yo veo que a ti te funciona. Pero ahora lo que quiero es que me veas tú, cómo lo hago yo. Vente a mi clase y me ves cómo lo hago yo con mi alumnado. Porque claro, no hay una clase igual que otra. Y no hay un docente igual que otro. Y ahora quiero que lo veas y me ayudes a ver cómo puedo avanzar. Y también que me dé seguridad. Esta mañana no, hace un ratito con Malena y con Antón hablábamos de la importancia de construir grupos y de la importancia de adquirir así seguridad. Aquí se expresa muy claramente. El profesorado también siente inseguridad y necesita que otros docentes le ayuden a ir adquiriendo más seguridad. Bueno, pasamos por... no, está bien. La investigación-acción participativa añade algo más. Es un proceso en el que se entiende que cualquier persona puede ser una investigadora. Cualquier persona. Es decir, que cualquiera de los que estamos aquí tiene una posición igual. Si, por ejemplo, estamos haciendo una investigación, aquí da igual que sea psicóloga, da igual que sea doctora en no sé cuánto, o da igual que sea que no tengas estudios ninguno. Porque todas las palabras, todas las voces aquí importan, y tienen el mismo valor. No es que no todo lo que se diga tiene el mismo valor, pero todas las voces tienen el mismo valor. Entonces, el proceso de investigación-acción participativa lo que hace es, a través de un ciclo, primero emerge un problema y se selecciona el problema, después se diagnostica participativamente ese problema, más tarde se diseña un plan de acción, se desarrolla ese plan de acción y se evalúa. Y en la evaluación vuelve a surgir otro problema. La cuestión, para mantenerse, otro problema para mantenerse, porque no es llegar, es mantenerse, como decía que el director, ¿no? Entonces, se entiende que cualquier persona vale para ir construyendo todo esto. Dice Falsborda que la investigación-acción participativa en realidad no es tanto una metodología de investigación como una filosofía de vida, en la que los practicantes sentipensantes, dice practicantes, los que practican, los que están trabajando, los que participan de la realidad, no solo los profesionales, estarían listos para luchar por los cambios. Y esto es una clave. Es importante que todas las voces estén para analizar, pero también es importante que toda la gente esté para actuar. ¿Cuál es el potencial de Lyon? Esta tarde decía Fabio, de aquí vamos a salir con compromisos, ¿no? El comprometerte con una acción que esté bien dirigida, que esté bien organizada, implica que el poder de transformación es mucho mayor. ¿Pasamos, por favor? Bueno, esa escuela de Málaga que decía que había hecho el pilotaje de la investigación-acción participativa, se llama La Parra y es una escuela rural. De su historia hizo esta guía. Se titula Cómo hacer investigación-acción participativa y está diseñada para que otras escuelas puedan emprender su propio proceso. Bueno, tiene todos esos pasos. Yo traía aquí chorrecientas diapositivas que no dan tiempo. A ver, vamos a ver si me quedo con alguna. ¿Sí? ¿Pasamos, por favor? Esta la vamos a pasar. Y pasamos el vídeo también. Bueno, en realidad esta escuela lo que me plantea hacer una formación.
Como me dicen, ven y danos unas conferencias. Y yo les digo, yo os doy una charlita como la que estoy dando ahora, pero después nos ponemos a trabajar. Y de ponernos a trabajar, ¿qué significa? Ponernos a hacer un análisis, un diagnóstico de cómo es la escuela. Algo parecido a lo que habéis estado haciendo esta mañana. ¿Pasamos, por favor? Y en ese diagnóstico, que ahí estáis viendo cómo se desarrollaba, en ese diagnóstico hicimos 4 grandes preguntas. Una que tenía que ver con la panorámica general, cómo es esta escuela que tenemos. 2, qué problemas hay en el aprendizaje. 3, qué problemas hay en las relaciones. Y 4, cómo es la escuela de tus sueños. Esto lo hemos hecho aquí en Paraguay en más de una ocasión. Pasamos. Y se pone a toda la comunidad, y esto sí es, una mañana entera en la que el centro se revoluciona. Y ahora es todo el centro haciendo este análisis. Se mezclan las clases y entonces en cada grupo, aquí, no, este es el grupo de profesorado, ahí no se está viendo, pero en cada grupo, en cada aula, hay estudiantes de todos los niveles del centro, que están mezclados en cada grupo, para que se piense de manera heterogénea cualquier realidad que estén hablando. Y de eso se acaba en unas conclusiones que van a una asamblea. Entonces ahí estamos trabajando que todas las voces importan, que la gente genera y analiza su información, o sea, la genera y después la analiza, y que después se dialoga sobre todo esto. Y estamos trabajando en varios planos, en lo real y lo deseable, ¿vale? No estamos solo en lo real, que es el practicismo, eso no se puede hacer. Soñamos en qué es lo que puede ser, y también en la participación en el aprendizaje. Pasamos, por favor. Vale, este es el vídeo que se hace después de haber hecho la asamblea en la que se cuenta todo, cómo ha ido el proceso. No sé si este vídeo a lo mejor hasta lo pasé el año pasado. En este vídeo lo que ocurre es que después de que ha hablado todo el centro, ¿vale? Se han hecho todos los papelógrafos, se ha hecho una asamblea pues como esta, en la que el centro se reúne entero, toda la comunidad escolar, y se pone a debatir sobre lo que ocurre. Bueno, en ese debate confieso que se lió un pifostio, vaya. Por la tarde, se lió porque una niña, así de pequeñita, había dicho en una de las mesas que sufría bullying. Y entonces eso se suelta en la asamblea, que estaba allí todo el pueblo. Y se suelta en la asamblea y no vea la que se lía. Y por la tarde me llama la directora y me dice, ay Nacho, Dios mío, lo que se está liando en el pueblo, que me van a echar de aquí, vaya. Que me dicen que cómo hemos hecho esto, que cómo hemos preguntado a todo el mundo, y nosotros allí grabando, que cómo hemos invitado a la universidad, ¿qué hacemos? Y yo le digo, mira Carmen, los problemas que tenéis hoy son lo mismo que los de ayer, solo que hoy son públicos y ayer eran privados. El problema lo tenía una niña así de chica y ahora es un problema público, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos? Y entonces la comunidad comenzó a pensar. Pasamos el vídeo, no vamos a poner el vídeo. Aquí. Se constituye un grupo motor, que es un grupo con gente, con madres y padres, con estudiantes, con profesorado, con el equipo directivo, con asociaciones del barrio, con gente de partidos políticos, con gente del ayuntamiento. Y ese grupo no es más importante que el resto de la comunidad, pero hace una labor de organizar lo que ha dicho toda la comunidad. Entonces, de aquello que ocurrió durante aquella mañana, más en la asamblea que se hizo, este grupo se pone a pensar sobre qué es lo que ha dicho la gente. Entonces, profundiza, analiza qué es lo que ha dicho la gente. ¿Pasamos? Pasamos también. Vamos a pasar una más. Vale. Esto les llevó unas semanas. Pero os voy a explicar qué es lo que hay aquí, que parece una cosa muy boba, pero no.
A la izquierda, mejor, en lo de arriba, aparece personal, relacional, estructural. ¿Esto os suena de lo que hemos estado hablando antes? Vale. Están situando los problemas que ha dicho la gente en ese eje. ¿Esto es un problema personal? ¿Esto es un problema estructural? ¿Esto es un problema de las relaciones? Vale, entonces la gente está aprendiendo a analizar. Y también se les pregunta, ¿y esos problemas dónde los colocáis? ¿Son problemas que nuestra comunidad la puede controlar? ¿Son problemas que solo los podemos influenciar o son problemas que están fuera de nuestro control? Entonces la gente está aprendiendo a ver qué es lo que sí que puede modificar y qué es lo que no puede modificar en ese momento. Entonces, primero hay una situación, es como un mapeo de todos los problemas que ha dicho la gente. Y después, no solo el mapeo, después se ponen a relacionar los problemas, porque unos problemas tienen relaciones con otros. Hay problemas que causan otros problemas y hay problemas que son dependientes de otros. Entonces, en la medida en que esas relaciones están representadas por las flechas. Hay flechas que van en una sola dirección, hay flechas que van en dos direcciones. Claro, las flechas desde las que salen, los problemas desde los que salen más flechas son los problemas que provocan más problemas. Si tú atajas ese problema, estás atajando otros problemas. Entonces la comunidad, cualquiera, da igual, una madre, un niño, está aprendiendo a reconocer, a mapear los problemas, a elegir cuál es el mejor para transformarlo, porque además está pensando si puede controlarlo o no puede controlarlo. Entonces ahí se decide. En este caso, ¿cuál es el que se decidió después de hacer todo el análisis? Vamos a la anterior, por favor. Esta, las relaciones. El bullying. O sea, el conflicto que había provocado tanto revuelo en el centro, al final es el propio centro el que decide que ese es el problema que tienen que abordar. Y entonces se pone todo un ciclo a trabajar sobre este problema. Pasamos dos diapositivas, por favor. Vale, entonces la gente se pone a indagar. ¿Y qué es lo que dicen? Este es el problema que tenemos. El problema es cómo vamos a mejorar ahora la convivencia en nuestro centro. Y toda la comunidad se pone a trabajar sobre eso. Y primero hay que buscar información. Entonces, los niños, otra sesión. Los niños y las niñas preguntando al profesorado, haciendo entrevistas por el centro, preguntándose unos a otros, haciendo debates. Y todo eso se registra y se manda al grupo motor. Y de nuevo el grupo motor organiza esa información. Pasamos, por favor. Esto es el siguiente paso, que es que el grupo motor dice, ya la hemos organizado, ¿no? Sí, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que devolver la información organizada a la gente. Entonces, se hicieron 3 vídeos que los diseñaron y los protagonizaron los chicos y chicas del cole para devolver a toda la comunidad cuáles eran los grandes problemas que había y que había que resolver. Entonces, con esos vídeos se hace una asamblea con todo el cole en los que en cada uno de esos vídeos ponen de manifiesto un problema. Y ahora, ¿qué soluciones hacemos? Y toda la comunidad decide cuáles son las acciones que van a desempeñar. La siguiente semana, pasamos por favor, la siguiente semana comienza el diseño y después la implementación del plan de acción, ¿vale? Se desarrolla el plan de acción, ya voy aquí corriendo como un gamo. Pasamos por favor. ¿Y qué hemos conseguido? Pues lo que hemos conseguido es que no me da tiempo a poneros estos vídeos. Ya voy pasado de tiempo. Lo que hemos conseguido es que la gente... Bueno, este sí lo voy a poner. Vale. Esto ocurrió que para hacer evaluación, pues la comunidad tiene que hacer evaluación de si lo que se ha hecho ha servido o no ha servido para lo que pretendía. ¿Hemos obtenido los frutos que pretendíamos, sí o no? Bueno, una de las acciones para recoger información sobre qué es lo que piensa la comunidad se llamó fotomatón, una caja grande que se puso en la entrada del cole con una cámara de vídeo. Entonces entraban, por un lateral tenía una cortinilla, entonces el alumnado que quería entraba allí, ponía la cámara a funcionar y se grababa contando algo. Por ejemplo, esto. El curso quinto y sexto de primaria.
Últimamente en las clases y en todo sentido ha habido muchos cambios. En la clase pues trabajamos de otra manera, trabajamos con más juegos y me parece muy bien porque nos divertimos mucho, a la vez aprendemos. Con esa forma pues aprendemos muy bien y de paso nos divertimos. Y en el recreo ha habido juegos que también me parece muy bien porque podemos jugar, pero últimamente los juegos no nos han servido tanto porque, Vale, a ver, antes parar. jugábamos al pilla-pilla. Y ahora aquí viene el pero, y ahora aquí viene toda la crítica. Entonces, primero cuenta qué es lo que ha pasado, dice lo bueno que ha pasado. Eso es una forma de evaluación. Y ahora dice, pero... Y ahora viene aquí la crítica, dice, podría haber ocurrido que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esto lo que está diciendo es, ¿hemos solventado algo del problema? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí. Venga, pues entonces está dando el paso al siguiente ciclo. Eso es la evaluación de una investigación-acción participativa. Esto es lo que dice una niña, pero lo han dicho muchos niños y muchas niñas, las familias, se ha invitado a toda la comunidad, el profesorado, por supuesto, etcétera. ¿Pasamos? Y pasamos. Venga. Me da pena, pero pasamos. Y pasamos también. Fue un momento en el que esa escuela comenzó a compartir lo que ya estaba haciendo. Entonces, una parte de la investigación-acción participativa tiene que ser el compartir lo que has aprendido. No se puede quedar para ti. Y eso es lo que ha hecho esta escuela. Pasamos, por favor. Con esa guía que está, 1, vinculada a las emociones de la gente. El cambio se provoca si tiene que ver con, si está enganchado a las emociones de la gente. 2, valorando todas las voces, poniendo a toda la comunidad en diálogo y todas las propuestas, mejor dicho, las propuestas tienen que hacer disfrutar a la comunidad. ¿Pasamos? Bueno. Entonces, de esto se trata, de hacer comunidades investigadoras, en las que no es una universidad que llega y te dice qué es lo que tienes que hacer, sino es una universidad o un grupo de técnicos, por ejemplo, o un grupo de gente que se está moviendo, que dice, venga, vamos a poner en marcha una metodología. Y la gente se pone a trabajar sobre ella. ¿Pasamos, por favor? Y de esa escuela nace esta red que acaba de iniciarse y que cuenta con más de 170 centros en España y América Latina. Acaba de tener la primera reunión de esa red. Y esa red de escuelas son escuelas que van a iniciar sus propios procesos de investigación-acción participativa para mejorar sus propias prácticas. Lo que cuenta una historia, lo que cuenta una escuela, al final se convierte en el principio de historias de otras muchas escuelas. ¿Pasamos, por favor? Y listo. Muchas gracias. Me he pasado de tiempo, ¿eh? Fatal. No importa. Bueno, tú eres bueno. Gracias, Nacho, por este lindo espacio que compartiste con nosotros. Ahora te damos un regalo. Muchas gracias. ¿Un abracete o qué? Ahora aplazo yo. Gracias.